en un momento en que hay alerta para la zona oriental en La Habana, el gobierno estaba celebrando un acto patriótico con los trabajadores y militares. No sé por qué fecha estaban celebrando o qué estaban celebrando, pero en un país amenazado por un huracán categoría 4 en ese momento, que el gobierno se distraiga con asuntos políticos y manifestaciones en la capital, como que choca, ¿verdad? Es que la capital estaba en el otro extremo. Sí, El tema de Cuba, y tú lo conoces, que Cuba es demasiado larga. Sí, es un caimán. Un caimán. Pero, ahora, la parte de abajo, o sea, cercana a nosotros, que es donde está Santiago de Cuba, de ahí, 2 días antes de que se acercara, sacaron de ahí, vamos a decirlo así, 600 y pico de mil gente. Yo no sé si el dato es creíble o no es creíble, pero Cuba tiene una buena tradición en prevención de esos siempre, casos. eso hay que reconocérselo. Además, se creó la cultura justamente de que, como Cuba, al igual que República Dominicana, está en la ruta de los huracanes, en Cuba se creó esa cultura de que a la gente cuando le dicen hay que evacuar, ahí no es como aquí, que hay que esperar que venga la brigada, que me saquen, que yo no me voy. No, cuando le dicen usted va a evacuar, usted va a evacuar. Y se llevan a los refugios ya súper deteriorados, ya no son los refugios de aquellos años donde estaban habilitados propiamente para pasarse 3 o 4 días con personas. La situación que atraviesa Cuba ha limitado todo esto. Pero decía que es paradójico, Randy, que tengamos un ciclón aquí o una amenaza, aunque el territorio es más pequeño, o una amenaza de huracán, y aunque venga por el este y que nosotros aquí en Mao o aquí en Santiago, el gobierno venga a celebrar un desfile del 30 de marzo. O sea, eso es algo que no tiene como lógica, pero el gobierno cubano se ha convertido en un gobierno indolente y en algún momento va a tener que cambiar eso. Esos son de los refugios de allá de Cuba. Sí. Pero bueno, ojalá que golpee lo menos duro posible a Cuba. Vamos a ver si más adelante colocamos algunas imágenes de Jamaica, donde ayer vimos algunas imágenes donde destechó hasta instalaciones sanitarias, hospitales, carreteras inundadas, gran parte de la zona agrícola de Jamaica también estaba bajo agua y muchas viviendas afectadas. Todavía no hay un reporte que revele en su verdadera magnitud lo que hizo en Jamaica, porque a Jamaica le pasó por encima. Sí, o sea, a nosotros es tan así que al entrar a territorio jamaiquino, llegó con categoría 5 y bajó a categoría 4. Exacto. Porque es lo lógico cuando un huracán entra a tierra. Claro. Que baja la velocidad de traslación y al mismo tiempo baja la velocidad de los vientos. De los vientos, exacto. Ojalá qué sé yo, sobre todo, lo material siempre se repone, pero las pérdidas de vida no se reponen. Miren, hay un... Pero de detalle de lo de Maduro. Ahí es que voy. Señores, increíble. Los Estados Unidos querían llevar a cabo una especie como de secuestro de Maduro para someterlo a la justicia en Estados Unidos con la acusación de que eres un narcotraficante. ¿Qué ocurre? Que como en la República Dominicana habían 2 aviones que Estados Unidos vino y se lo llevó con el visto bueno de la República Dominicana, que se atribuían a la propiedad de Maduro o de Venezuela. 2 de esos aviones, 2 Falcones, estaban en el aeropuerto de Ligüero o aeropuerto Joaquín Balaguer, dándole mantenimiento, porque eran aviones que se habían comprado en Estados Unidos, pero no lo podían mandar a la casa matriz, ¿verdad? El tema es que el plan consistía en
convencer al piloto principal, porque son varios pilotos, al piloto principal del avión que ocupa Maduro o el piloto con quien vuela Maduro. Volaba Maduro siempre. Eso fue el año pasado. Entonces, Wigner Villegas era coronel, hoy es general y creo que ya en retiro. Y se le acercó al piloto aquí, en un hangar del aeropuerto de Lingüero, un agente norteamericano con el nombre de Edwin López, y se le acercó para conquistar al piloto, haciéndole una oferta, incluso aumentando la oferta que Estados Unidos había presentado para el que diera información que facilitara la captura de Maduro. Pero el piloto no aceptó. Se dice que hubo una situación un poquito tensa entre ellos. De todas maneras, no se comprometió, pero le dejó su teléfono a la gente, a Edwin. Lo que hace sospechar que él dejó abierta la posibilidad en un futuro de sí hacerlo. Esa es se presume eso, pero también hay otra versión que dice, bueno, es que en la situación que él estaba, él dejó una especie de actitud como positiva para que lo dejaran tranquilo, no vaya a hacer cosas que lo mataran o algo por el estilo. Y el agente norteamericano, pues Edwin López, se fue a la embajada norteamericana en la República Dominicana a dar las informaciones. Parece que, de acuerdo al relato, la República Dominicana podía ser el punto de convencer al piloto, porque ¿qué era lo que se buscaba con esto? Si el piloto se comprometía, lo que le estaba pidiendo el agente norteamericano al piloto de Maduro era, si él aceptaba la propuesta, que volando de manera discreta no fuera al sitio que él debe ir. Tú sabes que el que no es un piloto, a veces cuando tú ves la ventanilla, cuando tú estás a 32,000 pies, 37,000, tú miras, tú no sabes realmente la dirección del avión hasta que ya tú estás cerca del lugar donde tú ves, pero ya eso es muy bajito. Entonces, sin que Maduro se diera cuenta, llevarlo a un lugar que ya estaba convenido para aterrizar ahí, y ahí ya estaba el enclave militar norteamericano que iba a atrapar a Maduro y se lo iba a llevar a los Estados Unidos con esa pretensión. El asunto no se dio. El asunto es que Wigner Villegas fue ascendido a general, lo que indica que le reconocieron su actitud, pero además él está en condición de retiro, lo cual indica que independientemente de lo que sea, él no va a volar el avión con Maduro. No, lo pusieron en retiro en julio de este año. En julio de este año. Pero el hecho ocurrió el año pasado. Quiere decir que julio de este año ya Maduro tenía informaciones de su piloto. Sí, o entiende uno que sí, porque no lo dice de manera expresa. Si uno ve los datos que han salido, la única credibilidad que puede tener el relato es que fue reseñado por prensa asociada. Exacto. Citando una fuente de Venezuela o citando el caso del general Wigner Villegas, que dice que el agente López, sí, adscrito a la embajada norteamericana en Santo Domingo, le dijo, mira, hay 50 millones de dólares. Exacto. Y te vamos a dar una vida nueva de jeque en Estados Unidos. Claro, vas a ser muy rico. Sí, va a ser rico y va a vivir bien, 50 millones de dólares, protegido por Estados Unidos, y vas a ser un héroe. El asunto es que Villegas le dijo, mantuvo contacto durante varios meses con comunicación encriptada, y le dijo, que le dijo cobarde, los venezolanos no somos traidores.
Y al otro día, y días después, apareció al lado de Diosdado para hacer el relato. O sea, es un relato que hace un general puesto en retiro el pasado mes de julio de Venezuela. Ya uno tiene que como agarrar con pinza eso, poeta, ¿verdad? Usted no lo agarraría. Puede No, ser que se diera, porque puede estamos ser hablando de un hecho cuando se estaba tratando de recuperar los aviones venezolanos que estaban aquí en mantenimiento. Sí. Y ahí fue que agarraron al piloto. Lo que puede darle viso de realidad es que él menciona el nombre de la gente. Sí. Porque ellos pudieran decir, se me acercó un agente. Y yo le dije que no, sin dar los nombres. Sí, ahí sí. era difícil creerlo. Este elemento, porque Estados Unidos puede desmentirlo. Y supongo que en las próximas horas lo desmentirá. Claro. ¿Verdad? Pero es un hecho que de todas maneras y desde el punto de vista noticioso llama la atención. Y nos llama mucho más la atención porque nuestro país era parte del escenario para la trama, según el relato. Bueno, porque aquí era que estaban los aviones, aquí era que estaba el contacto. Aquí era lo que estaba, ¿verdad? No se iban a ir a Rusia. Él venía a buscar los aviones para llevárselos. Si no, déjalo ahí tranquilo. Mire, Por eso es que entonces uno dice, por eso fue que los aviones no se lo llevaron antes, sino se lo llevaron después de este hecho, de acuerdo a la cronología de lo que ahí se relata. Exactamente, porque la incautación fue en septiembre, Exacto. después de la negación. Exacto. Miren, señores, para que no se vayan a confundir, hoy cerca de las 8 de la mañana es que se hace el primer boletín del día del Comité de Emergencia. Y las autoridades han sugerido a la población que no bajen la guardia por los remanentes del huracán Melissa, que podría todavía hasta el día de mañana en algunas regiones del país tener sus efectos lluviosos. Habrá, por supuesto, una revisión a las 8 de la mañana de cuál es la situación en torno a las alertas, al color de las alertas en distintas provincias del país, pero las recomendaciones de las autoridades del COE es de que no se baje la guardia en algunas regiones, sobre todo en la parte suroeste de la República Dominicana. Eso para que no nos vayamos a entusiasmar, porque por ahí vienen también para el fin de semana un par de fenómenos. ¿Qué pues dice? Pero va a seguir otra vez la misma cosa. No hay verano aquí. No, exactamente. Parece que este cierre del último mes de la temporada ciclónica, como que Blues va a ser bastante activo en la zona del Caribe. Hay muchísimas informaciones por donde continuar dando tijera, pero yo quisiera tocar algo breve, poeta, si usted me lo permite, con el tema de las elecciones de Argentina y lo que pasó en Argentina, con un presidente totalmente atípico, rockero, calificado como de desconectado. Aquí le llaman a eso atronado. Exactamente. Si fuera en un buen dominicano, dijéramos, es un presidente atronado, Sí. medio loco, porque aquí cuando queremos decirle loco a una gente no le decimos loco, sino ese tipo es medio loco. Medio. Sí, que yo no sé dónde entra esa categoría de medio loco. La mitad de la locura. Sí. Y de la otra mitad está bien. Son de las expresiones que solo están en el diccionario de la República Dominicana. Y digo lo que pasó en Argentina, porque hay una situación que se está dando, no solo en esta parte del continente americano, sino que hasta en parte del continente europeo está resurgiendo una especie de derecha radical, llamado en algunos casos aquí, en el caso de Milei, libertarios. Esa expresión como que me parece alada por las greñas, pero esa es la calificación, los libertarios. Y usted ve que también en Europa algunos discursos han terminado con el tema de libertad frente a la ola de migración de migrantes
musulmanes que están invadiendo prácticamente a Europa. Pero el caso de Argentina es un caso digno de estudiar, poeta, y de reseñar, porque refleja hasta dónde la sociedad argentina se hartó de los discursos, de las políticas populistas, y vemos cómo un hombre que ha propuesto a las claras la modificación del Código Laboral de Argentina para establecer la jornada de hasta 12 horas, eliminar prácticamente los derechos adquiridos de los trabajadores, o sea, hacerle una voltereta completa a lo que es la relación patrón-trabajador en Argentina, y que la gente vote mayoritariamente por los congresistas que postulaba el partido de Milei, es para estudiar qué es lo que está pasando en la sociedad actual con la gente que decide romper con todo lo que hay, aunque esto no sea lo que habíamos planificado, que bueno, es que la democracia, que la libertad, que los derechos, que la asistencia paternalista del Estado. Milei ha acabado con todo eso, poeta. Con todo lo que significa subsidio. Ya ustedes vieron que le quitó el subsidio a los partidos políticos. Eso está bien. Le quitó muchos de los subsidios a los llamados vulnerables. Póngase a trabajar. Eso está mal. Porque si son vulnerables, bueno, son vulnerables. Pero que había otros que no eran tan vulnerables. Bueno, pues eso, que vayan a trabajar. ¿Cómo, pero tú al paralítico, al enfermo, le vas a quitar el subsidio. Eso es derechismo del malo. Totalmente de acuerdo con usted. Ahora, los otros subsidios, no, quítalo. Todo lo que era prácticamente una especie de recostamiento sobre el hombro del Estado, Milei lo ha ido eliminando todo. Entonces, ese pueblo argentino... Es raro, los argentinos son raros. Tu culto, o sea, con ínfulas de europeo, porque los viejos se creen europeos y los jóvenes, como decía Facundo Cabral, se creen norteamericanos o se creían norteamericanos. Y ver cómo esa sociedad ha dado un vuelco de 180 grados a favor de una persona, de un candidato que llegó como un fenómeno a participar en las elecciones del país y terminó ganando en una segunda vuelta cuando tenía muy pocas posibilidades, con un discurso totalmente divorciado de los discursos de los Kirchner y de los otros que estaban postulándose. Y yo traigo eso a la República Dominicana, que he dicho en otras oportunidades que nosotros hemos escapado a esa ola que se ha generado en América Latina y en parte de Europa. Pero no llegará un momento en que el electorado dominicano se harte de los discursos, de la democracia, venga un fenómeno que aparezca y resulte que se sume con un discurso populista, radical, y que pongamos en peligro lo que diría don Negro Vera, que lo que hemos logrado no, porque no hemos logrado nada, lo que tenemos es el mismo esquema de hace muchísimo tiempo, que vemos cómo se ha ido agotando por el ejercicio político, muchas veces no acorde con lo que se está planteando como el futuro de la República Dominicana. Yo creo que los políticos dominicanos deben mirar hacia Argentina y estudiar qué ha pasado en esa sociedad y qué pasó en la sociedad de El Salvador también, en el pueblo de El Salvador, que no se fueron por los políticos tradicionales, con un movimiento que surge de una alcaldía, un joven que perteneció inclusive a la izquierda, movimientos revolucionarios como Nayib Bukele, gana la presidencia, solicita un estado de emergencia, se le aprueba, gana las elecciones congresuales, modifica la Constitución y el pueblo feliz por los resultados. Por los resultados.
Entonces, ¿qué se está viendo en situaciones como esa para el electorado? Resultados. La retórica y lo que vamos bien y que todo está, y mucho discurso, la gente no está viendo eso. La gente quiere resultados. ¿Cómo debe ser? Son Como resultados. debe ser. Entonces, Usted puede quedémonos ahí. invertir todo lo que usted quiera en decir que es una maravilla, pero la gente lo único que ve es que tiene que rodarse un hoyito a la correa. Exacto. Porque cada vez le está quedando más ancho la misma correa. Sí, ahora, en el caso de Argentina, en distintos momentos, Atahualpa, porque el peronismo gobernó durante muchos años, digamos, con el viento a su favor. Pero hemos visto también como varios altibajos en Argentina. Y Argentina es un país, uno de los países más ricos que hay y con más crisis económica, y tú no lo entiendes. ¿Cómo es un país tan rico? Bueno, por los malos gobiernos que se tienen y por no enforcarse. Vamos a ver qué pasa con Milei. Como tú dices, medio loco o medio atronado, pero él obtuvo la mayoría de los votos. A veces desde el poder se pueden hacer maravillas, pero a veces pasa lo que tú señalas, que la gente apuesta a algo nuevo buscando que algunas cosas cambien. A veces se equivoca porque en Perú, con Fujimori, un hombre que sale de la academia, es rector de una universidad, se monta en un tractor como símbolo de trabajo agrícola, productiva, con un discurso nuevo, y ha sido uno de los peores presidentes, al grado de que terminó preso. También pasó con Alan García, uno de los presidentes más jóvenes. Alan García, con mucha popularidad al principio, se involucró en el mundo de la corrupción y terminó suicidándose en el caso Odebrecht. La República Dominicana, Atahualpa, yo no sé, yo creo que aquí los partidos políticos tienen todavía una vida larga. Una vida larga. Porque tú ves las encuestas y tú ves el porcentaje de las encuestas que saca un partido, el otro, las posibilidades, más que se hacen encuestas todos los días. El propio presidente de la República luce una figura nueva, y es una figura nueva con mucha juventud todavía, pero el PRM se montó en el chasis, para usarlo como si fuera automóvil, de un partido que fundó su padre, que estuvo siempre en la política, incluyendo en la Guerra de Abril, y que fue un empresario de éxito, y le legó a su familia una vida realmente muy cómoda. Y Abinader ya había sido candidato, no a la presidencia, y hoy fue candidato a la presidencia, y luego fue una repostulación y ganó, ya no tiene otra oportunidad. Pero vamos a ver qué pasa, porque Centro y Suramérica han sido muy inestables, muy inestables. Mira Venezuela. A lo que nosotros nos hemos salvado. Exacto. En Venezuela sí se dio ese caso, Atahualpa. ADECO y Copellano. Eran dos partidos nada más, como decía en Estados Unidos, demócrata y republicano. Pero entre ambos habían caído lo que los venezolanos llaman la conchupancia. Somos partidos, somos opositores, pero nos entendemos en ciertos amarres, principalmente empresariales y oligárquicos, y succionaron a Venezuela. Tanto fue así, tan mal fue la situación en Venezuela, que Chávez, que intentó dar un golpe de Estado y lo que hizo fue caer preso, creo que duró como 4 años preso, y cuando salió de ahí, salió a hacer campaña y ganó, porque también a los que critican a los Chávez y a los Maduro, hay que preguntarle, ¿y qué ustedes hicieron para evitar que Chávez y Maduro llegaran? Los cerros de Caracas, que son favelas, no se formaron en la época de Chávez. Ahora, Chávez llegó con mucho apoyo popular, pero en algún momento a Atahualpa, yo no sé qué le pasó, se le prendió el bombillito del socialismo, lo cual fue un anacronismo. Pero Rusia, que fue a donde se hizo la primera revolución, salió del socialismo, y muchos otros países más salieron del socialismo, y Chávez, y la misma Cuba no pudo avanzar
hacia un estadio mayor, sino que se deterioraba cada vez. Pero Acuérdate Chávez se enamoró del socialismo de Cuba. Acuérdate que Chávez promovía el socialismo siglo XXI. Siglo XXI. Para diferenciarlo del socialismo soviético y del comunismo cubano. Exacto, de casualidad no dijo 2.0 para darle un tono digital. Para imitar a Jenny Berenice, el 2.0. Pero él murió, o lo hicieron morir, y él dejó por señalamiento que su sucesor iba a ser Maduro, compadre. Yo creo que eso fue una Y venganza. Maduro está más verde que un mango chiquito. Yo no sé qué sintió Chávez en sus últimas semanas, que dejó a Maduro como venganza, porque para mí fue una venganza que hizo Chávez. Y Venezuela tuvo muchos cambios a favor del pueblo con Chávez, no se puede negar. Los que no lo atendieron los otros, no están, pero empezó la idea socialista, decirle a los dueños de supermercados, por ejemplo, tú no puedes vender a más caro, todo eso es un abuso, a poner precios. Y ahí empezó la tontería. Pudieron haber hecho un buen gobierno, porque el respaldo popular tenían. Es más, el respaldo popular fue tan grande que las Fuerzas Armadas enteras de Venezuela son chavistas. Si no fuera así, hace rato que no estuvieran en el poder. Y la misma Corina, aunque ella fue víctima de la intolerancia, de que no ganaba, le buscaban un periquito, no se podía presentar como candidata, antes de que llegara Chávez al poder, no se conocía ningún historial de lucha por su pueblo como lo tiene ahora. Muy por el contrario, estaba en otros niveles. De todas maneras, tuvo la suerte que le dieran el Nobel de la Paz. Una cosa es tú luchar en tu país con una posición política y otra cosa es ser un símbolo de paz, como le llegó a decir otro de los Nobel de la Paz y que fuera presidente en Sudamérica. De todas maneras, nada, felicidades a Milei. Y mira que Milei ganó, a pesar de que Petro le sacó una grabación donde él hablaba de una componenda de hacerse rico, que lo hizo tener un papel muy deslucido en los encuentros. O sea, que Milei, una cosa es lo que él le dice al pueblo y otra lo que decía, de acuerdo a un audio que él no fue capaz de desmentir. Y Petro decía, tenemos la garantía de que este audio es correcto. Y ahí él quedaba mal. Pero bueno, los pueblos son así hasta ahora. Así es. Ayer se aprobó en segunda lectura el Código Procesal Penal. Vamos a hablar un poquito de eso cuando regresemos. La Junta Central Electoral se opone radicalmente al documento, al uso de un documento diferente para ejercer el voto, que no sea la cédula, y señala que es el documento constitucionalmente habilitado y señalado para el ejercicio del voto en la República Dominicana, y otros temas también que vamos a compartir con ustedes cuando regresemos después de esta pausa. Por favor, quédese con nosotros. Ya volvemos. Bienvenido a nuestro nuevo y amplio showroom Toyota. Ahora con un valor agregado, nuestro taller autorizado Toyota. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, nada me rompe. En nuestro taller autorizado, usted podrá recibir todos los mantenimientos y reparaciones necesarios para mantener vigente la garantía de su vehículo de 3 años o 100,000 kilómetros de las unidades importadas por venta comercial. Aquí lo resolvemos todo, sin moverte de lugar. Su vehículo estará en muy buenas manos, atendido por personal entrenado por el fabricante y con la confianza que les brinda Espaillat Motors. Estamos estratégicamente ubicados en Estancia Nueva Moca, con fácil acceso para todos los pueblos cercanos. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. ¿Y con qué tú compraste todo?
Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La visión de más de 7 décadas afianza sus raíces y evoluciona. Un nuevo rostro, dinámico, moderno, apuesta a las nuevas generaciones. Apegados a nuestra misión solidaria, de desarrollo y expansión, y a valores de ética y honestidad, hoy somos la institución cooperativa referente de la región y el país. Gracias al trabajo incansable y al progreso constante, seguimos transformando la vida de la gente. Cooperativa San José, tu mano amiga. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la Patria y la Libertad. Lo mejor pasa en el camino. Empieza el tuyo en esta Autoferia Popular. Solicita tu préstamo en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com. Hasta el 7 de diciembre te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular, a tu lado siempre. Bienvenido a nuestro nuevo y amplio showroom Toyota. Ahora, con un valor agregado, nuestro taller autorizado Toyota. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, nada me rompe. En nuestro taller autorizado, usted podrá recibir todos los mantenimientos y reparaciones necesarios para mantener vigente la garantía de su vehículo de 3 años o 100,000 kilómetros de las unidades importadas por venta comercial. Aquí lo resolvemos todo, sin moverte de lugar. Su vehículo estará en muy buenas manos, atendido por personal entrenado por el fabricante y con la confianza que les brinda Espaillat Motos. Estamos estratégicamente ubicados en Estancia Nueva Moca, con fácil acceso para todos los pueblos cercanos. Tantas
Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Sí, señor, estamos de regreso aquí en Mañana Boreal. Adelante, poeta. Sí, señor. Miren, porque uno no puede dejar, aunque tratamos el caso de Argentina, debemos ir quizá a temas dominicanos, pero no podemos dejar pasar a Atahualpa. Estamos felices porque el Ministerio de Cultura tuvo que retirar el premio a la Matica de Palma que un vivo presentó y otros que estaban en la luna lo aprobaron como primer premio en la Bienal. Creo que fue la 31, la versión número 31 de la Bienal Nacional, que es un concurso oficial. Y en ese concurso oficial, bajo la responsabilidad del Ministerio de Cultura, y a pesar de que las reglas del concurso de las artes visuales no puede presentarse nada que sea biodegradable, pero alguien, no sé, presentó una mata que tenga un tarro, ahí está la matica, ella es famosa, deben preservarla para la posteridad de lo que no se hace, y con una inscripción que todo lo que se siembra se reproduce, algo así, una frase así, y gana el primer premio de escultura. La escultura es una acción humana, voluntaria, con fin de lograr efectos de belleza, estéticos. Pero usted no esculpió o no armó. Una escultura no solo se esculpe en un trozo de madera, de mármol o lo que sea, también la hay soldando partes metálicas. Usted logra un efecto. Pero buscarse una matica, que a lo mejor estaba en su casa en un lado, ¿verdad? Y llevarla ahí, escribirle eso. Primero, no debieron aceptarla. Y segundo, lo aceptaron y lo premiaron, en violación a las leyes. Por suerte, el país se levantó. Aquí hemos sostenido la crítica a eso y por fin se logró que el Ministerio de Cultura, que dirige Roberto Ángel Salcedo, tuviera que dar marcha atrás. Bueno, es que la base del concurso decía que no podía utilizarse materiales perecederos. Biodegradables, incluso, perecederos, sí, no. Entonces, y esa matica, si se seca, se murió. Si no primera vez que muere una obra de arte, ¿verdad? Bueno, señores, miren, hablábamos de ayer, el gobernador del Banco Central hizo lo que es para el Banco Central la especie de rendición de cuentas a raíz de la celebración de un aniversario más de esa institución. Y el gobernador del Banco Central, don Héctor Valdés Albizu, destacaba la solidez del flujo de divisas proveniente de turismo, las exportaciones, las remesas y la inversión extranjera directa. Y señalaba a don Héctor que ha sido determinante para mantener la estabilidad cambiaria y fortalecer las reservas internacionales del país pese a un entorno internacional adverso. Y hay algunos datos que señalaba el gobernador del Banco Central sobre la economía dominicana, donde dijo que alcanzaría un monto alrededor de 46.000 millones de dólares para este año 2025, proveniente principalmente de exportaciones por unos 14.900 millones, ingresos por turismo de 11.200 millones de pesos, de dólares,
y en remesas que serían unos 11.700 millones de dólares. Fíjense el dato de que por remesas la República Dominicana recibe mayores ingresos que por turismo, con una menor inversión, como tú lo has sin ninguna inversión. Lo has señalado en otras oportunidades. Por remesa el país recibe más dinero que por turismo y eroga menos para lograr esos ingresos. No eroga nada. La solidaridad de los dominicanos. No, yo le voy a decir una cosa. Para usted viajar tiene que tener pasaporte, y para tener pasaporte usted tiene que pagar un impuesto. Quiere que decir hasta para irse del país porque no aguanta vivir aquí. Tiene que pagar. Tiene que pagar y además, mira, estamos relajando con eso, pero yo tenía un punto sobre eso, quizá lo desarrolle después para no quitarte tu línea de desarrollo de la idea, Atahualpa. Pero si hemos luchado contra la pobreza, ¿por qué las remesas crecen? ¿Alguien me puede responder eso? Bueno, eso es parte de la solidaridad del dominicano. Sí, pero no, espérate, la pregunta es ¿por qué crecen? Porque los que están allá están allá. ¿Tú sabes por qué crecen? Hubo un momento en que de aquí se mandaban, en vez de venir tanques de allá, se mandaban. Pero eso fue en una aquí. ocasión en que Estados Unidos tenía una situación. Pero ¿por qué crecen las remesas? Ningún gobernador de Banco Central crecible. Por una razón sencilla. Porque cada día que pasa, más dominicanos se van de su país porque no creen en qué futuro yo voy a tener si mi papá se murió sin un solo centavo después de trabajar la vida entera. Eso es lo que tenemos que discutir los dominicanos. Y que esas remesas que crecen hayan superado a la actividad económica como más rutilante que tiene el país, que es el turismo, ¿verdad? En este momento. Bueno, en el caso, fíjate que hay un dato también interesante que sí es positivo. Los números que dio el gobernador del Banco Central daban como resultados que las exportaciones es el renglón donde más divisas se aporta a la República Dominicana en el periodo enero-septiembre, con 11.600 millones de dólares. Las remesas. Las remesas. Y aquí estoy hablando del periodo, no de la proyección para el cierre del año. Por ejemplo, entre enero y septiembre de este año, el país recibió 21.400 millones de dólares entre esas tres fuentes. O sea, por turismo, 8.500 millones de dólares. Por remesas, 8.900 millones de dólares. Por inversión extranjera directa, 4.000 millones de dólares. Y esos ingresos junto a las exportaciones que fueron de 11.600 millones de dólares, que esos ingresos por exportaciones aumentaron en un 11% con relación al mismo periodo del año pasado. Eso es un buen indicador con relación a que estamos generando divisas con productos y artículos hechos y producidos en la República Dominicana. Esa parte es buena, pero que esa sea menor que lo que manda una gente porque no puede vivir en su país. Porque el principal producto de exportación de nosotros es la angustia. Eso está en industria y comercio. Si tú te angustias, no puedes vivir aquí. Aquí no hay indexación, ya tú trajiste el tema. Tenemos 8 años de retraso para indexar en términos de lo que tú ingresas respecto de lo que sube el costo de la vida. 8 años. Entonces a mí no me extraña que sea así. Por lo menos esa parte es una noticia muy positiva porque es lo que hemos estado abogando, de que la República Dominicana debe fomentar las exportaciones, no solo a través de zona franca, sino de productos y de bienes terminados, agregándole valor a la materia prima, que es lo que genera realmente el ingreso de divisas mayores a través de las exportaciones, que era lo que planteaba
el mismo profesor Bosch cuando hablaba de que aquí exportábamos el grano del cacao. Pero que todavía y lo hacemos. Y no hacíamos un chocolate y nos venían de allá vueltos Mickey Se hace chocolate, pero muy poco. No, pero... Vendemos materia prima y ellos nos venden a nosotros productos terminados a nosotros mismos. El M&M y el Mickey Way vienen de aquel lado. Pero muchachos. Con el cacao dominicano. Sí, entonces, hay algo que el gobernador también aportó brevemente, que lo voy a señalar, que confirma lo que habíamos dicho desde hace varios meses. La economía dominicana creció entre enero y septiembre de este año 2.2. 2.2 cuando se había hablado de que andaba alrededor de 2.5. El gobernador proyecta, contrario a una proyección que hizo un organismo internacional hace unos 7 u 8 días. La CEPAL. La CEPAL, que habló de un crecimiento de sobre 4. O sea, algo que... ¿Qué le pasó a la CEPAL? Óigame, que yo no sé qué fue lo que le pasó a la CEPAL, porque las proyecciones a lo más que llegaban era un 3%, y nosotros decíamos, señores, para alcanzar un 3%, los últimos 4 meses de octubre, septiembre, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, tendría que crecer 4.6 todos los meses, 4.4 para lo ser cual exacto, no se ve. Lo cual era prácticamente imposible que se lograra con una economía que viene de crecer los primeros 9 meses del año, crecer 2.2. Bueno, pues el gobernador proyecta para este año del crecimiento del Producto Interno Bruto de 2.5, con la noticia halagüeña de que para el próximo año, dado los fundamentos de la economía dominicana, sí podríamos estar retomando la tasa tradicional en las últimas décadas de crecimiento del PIB de República Dominicana, que estaría superando el 4% y posiblemente lleguemos al 5%, que esa es el crecimiento normal de los últimos tiempos en la República Dominicana. Muchas felicidades a todo el personal del Banco Central, a todo el equipo de don Héctor Valdés Albizu y al propio gobernador del Banco Central y a los miembros de la Junta Monetaria en este nuevo aniversario del Banco Central de nuestro país y también el trabajo que han realizado. 78 años. De todas maneras, se augura que el año que viene volvamos a crecer. Pero hasta ahora lo que estamos haciendo es bajando todavía. Bueno, con relación al estándar de crecimiento, aunque no vamos a terminar tan mal con relación a otras economías. Sí, pero mal de mucho consuelo de tonto. Sí, porque cuando nos íbamos bien a nosotros, le estrujábamos a todo el mundo que éramos los que más crecíamos en Latinoamérica, con lo que yo estaba de acuerdo, ¿verdad? Pues cuando nos va mal, no me digan que nos va mal. Y hay que corregir las razones por las que nos va mal. Y se hicieron advertencias, economistas, opinadores, todo lo que usted quiera, que el nivel de gasto o la calidad del gasto iba a afectar la economía y que había que poner más énfasis en la inversión de capital. Hubo que cambiar hasta el ministro de Economía, el que parece que está dando paso ahí con cierta firmeza, pero tranquilo, para ver qué él hace, consensuando con sectores y ese tipo de cosas. Pero señores, vamos a terminar en el sueño. ¿Tú sabes lo que de 5 y a veces de 5 y pico a 2.2? Pero es ni a la mitad que vamos a crecer, de golpe, en un año. Que del año pasado 5... No, el año pasado fueron 2.4, si mal no recuerdo. No llegamos a 3 el año pasado tampoco. Bueno, pero está bien. Pero antes de ese año veníamos de 5. Veníamos creciendo, sí. Y el gobierno cogió el país en 5. Cogió el país arriba. Y lo mantuvo arriba y decía, y eso está bien, los presidentes están para promover el éxito de su país. Pero en algún momento, por razones equivocadas, hicimos cosas que ahora nos están afectando, bajar a 2.2 Atahualpa. Eso y la proyección es 2.5, ojalá que terminemos tal vez en 2.6, 2.5, pero esa es la proyección. Recuérdate que cuando bajó decíamos, no, si llegamos a 3 estaríamos bien. Sería un palo. Pues no, daría un palo.
Yo te daríamos dije, un palo. si alcanzamos a 3, oye, démonos por el pecho. Vamos a ver, nunca es tarde si se toman las providencias del lugar, sobre todo con justicia social, porque hubo un amago ahí de reforma fiscal y tributaria, que era darle más duro al que ya había agarrado el garrotazo anterior, ¿verdad? O los garrotazos anteriores. Pero el país hay que enderezarlo. Y lo que uno aspira es a que ese proceso no sea recesivo. Vale decir, que no paguen más los que ya están pagando más, sino que paguen los que le sacan beneficio incluso a las crisis en perjuicio de la mayoría. Bueno, señores, hablábamos antes del cierre del bloque anterior de la posición de la Junta Central Electoral expresada en voz de su presidente, el señor Andrés Jáquez, presidente del Pleno de la Junta Central Electoral, sobre el tema que planteó un legislador de que se hiciera una especie de proyecto aprobado por el Congreso de la República para que se permitiera votar hasta con el pasaporte y... No, así no. Señores, pero a veces uno piensa que cómo es que una gente que está ejerciendo el papel de legislador o la función de legislador no conoce lo que dice la Constitución de la República, que establece claramente que el documento para votar en la República Dominicana es la cédula de identidad y electoral. Así es como se llama la cédula, ese es el apellido. Y se le puso ese apellido, porque antes era la cédula de identidad. Porque había un carnet electoral. Exactamente, porque había un carnet electoral. ¿Qué se hizo? No recuerdo en qué año se unificó y se puso, en vez del carnet electoral y la cédula, se puso una cédula de identidad y electoral. Entonces, ¿a quién se le ocurre plantear algo que está fuera de toda lógica y que no está contemplado en la Constitución de la República? Bueno, pues don Román Jáquez se ocupó ayer de fijar la posición de manera clara, incontrovertida, de que el único documento que está contemplado en la Constitución de la República para que se ejerza el derecho al voto es la cédula de identidad y electoral. Y decía don Román Jáquez que esto es un documento mencionado constitucionalmente y habilitado para que los ciudadanos puedan votar en las elecciones nacionales, tanto en el país como en el exterior. También ha surgido el asunto de que la cédula la va a hacer una compañía rara, lo que sea. Y Román aclara lo siguiente, que debió como darse ese dato con tiempo. Esas compañías lo que van es a suplir los materiales para hacer la cédula, pero la data, lo que se pone en la cédula nada más lo tiene la Junta Central Electoral. Entonces, los materiales y los equipos para eso es lo que suplen las compañías, pero no son las compañías que van a hacer la cédula. Qué bueno que aclararan eso porque había como mucha incertidumbre respecto a esa situación de un documento que es fundamental, lo cual no tiene que ver con gente que falsifica cédula en favor de ilegales haitianos y de ese tipo de cosas. Miren, a propósito del día de hoy de la Junta Central Electoral, hay un dato histórico que es bueno reseñarlo para la nueva generación. Un día como hoy, 29 de octubre del año 1982, a raíz de la situación que se daba en el Partido Revolucionario Dominicano, en ese momento en el poder, pero la lucha interna era encarnizada, se produjo lo que se conoce como el Granadazo, que usted lo recordará. Sí. No sé si usted había... Pero Esteban Rosario y yo nos tocaba ir por los periódicos de aquí, por una situación, no fuimos, no se pudo hacer porque te daban una cita, y no fuimos. O sea, nosotros hubiéramos estado en el sitio del Granadazo, Esteban Rosario y yo. Según los resultados de una investigación que encabezó Morillo López, sí, no el coronel, si usted que ya era general. Esa granada que produjo 4 muertos y creo que como 20 heridos, esa granada explotó. Primero se le cayó, de acuerdo a la investigación de Morillo López,
el general Morillo López, se le cayó a un asistente de Vicente Sánchez Barret. Que falleció recientemente. Falleció recientemente y explotó al momento de caer porque perdió el seguro. Qué raro eso. Que se le cayó. El seguro se llama seguro porque es seguro. Supuestamente. Eso hay que alarlo con muchísima fuerza. Sacarlo, pero a ese se le zafó el seguro. Aparentemente lo que no se quiso decir es que esa granada tenía el seguro quitado ya y se le cayó. Y cayó del lado de la espoleta. Si fue así la realidad, porque estamos hablando de la historia, de la historia que se dijo. Porque también se especuló mucho que lo que se buscaba era una acción de presión. El Partido Reformista estaba elevando un recurso o algo. Había un pleito por unos resultados de una provincia ahí. Estamos hablando del año 1982. O sea, el PRD estaba en el gobierno con don Antonio y se estaba ventilando entonces los resultados de las elecciones que dieron como presidente a Salvador Jorge Blanco. Pero era una disputa por los resultados de una provincia, que en este momento no recuerdo cuál era, pero la discusión y el asunto se fue caldeando y ahí vino el tema que se conoce como el granadazo de la Junta Central Electoral, un día como hoy en 1982. Eso hace tiempo. Si usted tiene que ir a hacer una diligencia a la Junta, no hay problema, que hoy no va a explotar nada, por suerte. Muchas cosas a partir de ahí han cambiado. Yo quiero hacer una propuesta, no voy a entrar mucho, lo traía para hacer una reflexión, pero quiero hacer una propuesta. Como estamos casi a final de año, ¿por qué no se declara el año que viene como año del mantenimiento? No puede bautizar porque siempre se bautizaban los... De manera que a partir del año que viene el mantenimiento exista en la República Dominicana. No que una carretera hay que dejarla que se llene de hoyo. Atahualpa, tú has viajado varias veces a Nueva York, ¿verdad que sí? Tú has visto la carretera con los parchos que tiene por donde quiera. Porque no todo es nuevo allá. ¿Qué son eso? Bueno, se daña un pedacito, sacan el cuadro, le ponen asfalto de nuevo y lo alisan. Eso es un mantenimiento. Ustedes han visto en Estados Unidos y en otros países, hay puentes tan grandes que tienen estructura metálica. Oye eso, Atahualpa. Son tan grandes que ahí tienen un mantenimiento permanente. Cuando empiezan en un extremo a darle mantenimiento parte por parte, tuerca por tuerca, remache por remache, donde hay el ensamblaje de dos estructuras grandes y hay óxido, se remueve el óxido, se le pone cosas. Pues se pasan el año entero. Cuando llegan al otro extremo, ya van 11 meses y medio dándole mantenimiento y vuelven al otro extremo permanentemente. Entonces son puentes que tú ves que tienen, qué sé yo, cuántos años están en nítido. El puente de la 17 llamó la atención porque los que viven abajo, que no deben vivir ahí, pero que se permiten, porque las leyes aquí son a según, como dice alguna gente. Dijeron, pero eso se va a caer, mira los pedazos de óxido que nos están cayendo arriba. Y así usted ve túneles elevados que debieran estar en mejores condiciones, carretera, camino, puente. En este momento hay una cantidad de escuelas, dice la ADP, yo no sé, que como el 60% de las escuelas necesitan algún tipo de mantenimiento. Y así, paramos ahí. ¿Por qué no se declara el 2026 como año del mantenimiento nacional? A ver si extendemos un poco. Me sumo. ¿Te suma? Me sumo bueno, pues totalmente. Ya somos dos y algún televidente que nos quiera apoyar también. Bueno, miren, antes de irnos a la pausa, el ministro de Economía y Hacienda, y Economía, Magín Díaz, es un hombre que cae bien. Sí, a todo el mundo. Cae bien, o sea, no es un funcionario, no ha sido un funcionario prepotente, es un funcionario accesible, hasta con cierto sentido del humor.
No está haciendo política no en su está haciendo función. política y todo el mundo le reconoce capacidad para el desempeño de las funciones donde ha estado en diferentes gobiernos, sobre todo en el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, en el periodo del licenciado Danilo Medina, porque también trabajó en el gobierno de Hipólito, pero imagínense ustedes, eso hace 20 años y como que no vale para atrás traerlo por las greñas. Eso sirvió para decirle a los PRMistas, no, pero estén tranquilos que él trabajó con Danilo, pero él trabajó también con Hipólito. Exacto. Y es un técnico. Técnico. Y ha señalado que él estaría de acuerdo con una indexación del salario que se ha estado discutiendo, exento de impuestos sobre la renta, de manera parcial. Él dice que en el momento que se puede hacer esa indexación hay que tomar en cuenta que no lacere demasiado los ingresos del Estado. Lo primero es que es una ley que establece eso, pero a partir del año 2017, a través de la Ley Orgánica de Presupuesto y Ley de Gastos Públicos, se frizó esa parte de la ley que habla de la indexación del salario anualmente en base a la inflación reconocida por el Banco Central. Esta posición de Magín abre una brecha que no se había contemplado porque el presidente, o sea, de parte de las autoridades gubernamentales, porque el presidente, cuando se le habló de la indexación, el presidente dijo, pero ¿a qué se lo vamos a quitar? Se lo vamos a quitar a educación, se lo vamos a quitar a salud para indexar. Pero eso no se le quita a nadie. Lo que se está pidiendo es que se revisen los subsidios que se han aumentado y las ayudas que está dando el gobierno de manera indiscriminada, que significan más de 38 mil millones de pesos y la indexación del salario solo alcanzaría aproximadamente unos 18 mil millones de pesos. Exacto. Pero al plantear que por lo menos podría hacerse una indexación parcial, ya se abre una ventana para dialogar. Jochi Vicente, que era el ministro de Hacienda, estaba totalmente opuesto a la indexación porque él dice, y ahora lo publicó en su cuenta de X, que en el 2017, cuando se decidió no empezar a aplicar la indexación, apenas el 10% de la población cotizaba a través del salario al impuesto sobre la renta. Y no deja de tener razón, porque recordemos que la mayoría del pueblo dominicano no gana 34.500 pesos, que es el salario exento del impuesto sobre la renta. ¿Cuál es el salario mínimo en la República Dominicana? ¿Cuál de ellos? Porque hay como 7. Ni el oficial ni el privado alcanza los 34.500 pesos. Entonces, más del 80% de los dominicanos asalariados no paga el impuesto sobre la renta en base al salario cotizable. ¿Y qué argumento es el que ellos quieren defender? No, en el caso de Jochi, él planteaba que no tenía sentido en un país donde más del 80% no cotiza con su salario al impuesto sobre la renta, el hacer más amplio el margen para cotizar, porque menos cotizarían. Bueno, pero es que la ley lo establece, mi querido. Óyeme, pero... Y segundo, el problema no está ahí. El problema está en la brecha que hay salarial como una deuda social en la República Dominicana, que mientras la economía pasó de 28 mil millones de pesos en el año 96 a 1.750.000 millones de pesos ahora para el año 2025 o 26, en el presupuesto del año que viene, el salario se quedó allá bajito, allá. Pero la mayor prueba de que se quedó allá abajo es que la inmensa mayoría no llega ni siquiera al punto donde hay una indexación. ¿Tú sabes lo que está pasando? Óyeme, esos tipos son admirables todos, ¿eh? Quiere decir que Jochi lo ve así, claro, desde el ángulo de su vida y de lo que él gana, en buen derecho. Usted puede ver el mundo como a usted le parezca.
Pero, ¿cómo empezamos el programa de hoy? Cuando hablábamos de la remesa. Eso es lo que hace que la gente se vaya del país. ¿Por qué? Atahualpa, entonces quiere decir que la clase media, que es la que puede ganar 50,000 pesos, usted le va, es a la que usted le quita el chin para que esa clase media pase más trabajo. Yo decía aquí el otro día que la cantidad de dominicanos profesionales que uno conocía y que hace tiempo que uno lo ve, y que de fulano, no, pero él tiene 6 años viviendo en Miami. Eso, tú no te topas con eso con mucha frecuencia. ¿Y dónde está de fulano de tal? Pero tú sabes que él está en Miami, que él se fue, que él se divorció, que... Óigame, señores, es al revés. Todos los dominicanos debemos pagar, ¿verdad?, el impuesto sobre la renta. Eso quiere decir que todos los dominicanos estamos en un nivel de ingreso donde esa categoría, donde a ti te rebajan el impuesto sobre la renta, a mí me lo bajarán 8 veces, ¿verdad? Porque quiere decir que yo gano niveles 8 veces. Por ahí resulta que la mayoría de los dominicanos no es así. Eso es lo que explica por qué las remesas crecen. Porque cada vez más dominicanos no pueden vivir con lo que ganan. Señores, vaya hoy a un supermercado. Yo estuve allá en un supermercado, eso da grima. Eso da grima. El presidente de la República ha aumentado mucho salario, policía, una serie de cosas que no está mal. Pero, señores, no alcanza el salario. Nosotros, lo he dicho, esta es la número 67. 2/3 partes de la población dominicana no alcanzan a la canasta familiar que señala oficialmente el Banco Central. Eso solo ya es un escándalo. Pero hay gente que cree, bueno, que la reforma que hizo Jochi Vicente fue el de la reforma, le echaba el peso precisamente a los que no alcanzaban, por eso era que era recesiva, afectaba más y de golpe, afectaba más a los que menos tienen y a los que más tienen no. Es verdad que nadie queremos que nos cobren más, nadie queremos, pero así no se puede. Esa regla de juego, oye, eso parece bonito, pero no es de bonito, no tiene nada. Bueno, pero yo te voy a poner un caso. No tiene nada. Las aspiraciones del presidente, que lo ha dicho públicamente, y las proyecciones que se hacen con relación a los ingresos per cápita en la República Dominicana es de que en 2 años nosotros podríamos alcanzar la categoría de una sociedad de ingresos no medios como ahora, sino de ingresos altos. Bueno, pero será en el grupito que está allá arriba. Pero entonces, ¿dónde está lo que se plantea? Sí, como no, en promedio. A cada uno de los dominicanos le tocan 5 huevos para comérselo mensualmente. Pero hay uno que nada más se come 1 y otro se come 9. O sea que según el promedio, mi colega Juan Bichini y yo andamos en lo mismo. Yo no sé cómo no nos juntamos a donde Bader. Usted recibe de lo mismo en promedio. El promedio. Porque ¿qué es el promedio? El ingreso per cápita. Sumarlo todo y dividirlo en la cantidad de individuos. ¿Le caben a lo mismo? Sí, o sea que yo no sé qué le pasa a los bonitos que no vienen a unos quipes conmigo aquí. Sí, cuando pasa una cervecita en la esquina. Una cervecita para que veamos el desarrollo de Santiago. Que la economía dominicana estaría con una sociedad de ingresos altos. Y sin embargo, más del 80% ahora mismo está por debajo del salario cotizable. Exacto. Para impuestos sobre la renta. Claro. Y las 2/3 partes las 2/3 partes están, yo diría que más, las 3/4 partes de los dominicanos están por debajo en términos de ingresos del costo de la canasta familiar. Entonces, usted dice, sí, pero vamos a ampliar, porque ¿qué pasa? Si indexamos todo lo que está pendiente desde el 2017 hasta la fecha 2025, estaríamos hablando que el salario mínimo cotizable para impuestos sobre la renta sería aquel que ganara sobre 50,000 pesos mensuales. ¿Cuántos ganan en la República Dominicana más de 50,000 pesos mensuales para pagar la diferencia? Porque usted no paga por los 50,000, usted pagaría a partir de los 50,000. O sea, si usted gana 57,000, usted va a pagar por los 7,000. Y si apenas ahora hablamos de cerca de un
10 o 15% de los dominicanos que cotizan a impuestos internos por el salario, si lo llevamos a 50,000, prácticamente esto se reduciría a tal vez un 5%. Pero además... Que es nada. Además, si la gente Lo tiene ideal más... fuera que todos los salarios se llevaran a Claro. un mínimo de 40,000 pesos y que Exacto. todo el mundo cotizara. Exacto. Eso fuera lo ideal. Como pasa en los países organizados donde tú no le puedes coger 10 cheles Y que al no gobierno. no importa el nivel de ingreso que tú tengas, tú Claro. tienes que pagar el impuesto sobre la renta. Pero también en esos países te devuelven a final del año. No, y también Si en esos tú no países- gastaste todo. Y también en esos países te valen los gastos escolares, los gastos de Claro. medicamentos, los gastos Claro. de alimentación, los gastos de transporte, combustible, y usted ve que toda la gente anda buscando cualquier papelito para reportarlo a final de año. Pero A veces le piden un papelito al vecino. Vecino, usted no tiene... Un vecino que no Y está crear registrado. lo que se conoce en República Dominicana como el depende. ¿Cuánto depende tú tienes? Señores, Eres vamos a depende. publicidad un momentito, poeta. Regresamos en el próximo segmento. Por favor, quédense con nosotros. Sí, señor. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la patria y la libertad. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Un auto es el reflejo de su dueño y en PL Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everness y Global Racing Oil, de calidad
premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. P&L Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com. Lo mejor pasa en el camino. Empieza el tuyo en esta Autoferia Popular. Solicita tu préstamo en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com. Hasta el 7 de diciembre. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular. A tu lado siempre. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la patria y la libertad. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Se está averiguando ahora, así es que hablaremos más adelante, señores. A veces cuando se habla de corrupción, todo el mundo mira para el sector político. Error. Aquí hay un grupo, no Y de, los políticos no se de han hecho desbaratados, cómplices de eso. no de desbaratados, no. No, el político es de goma, él acepta que tú le eches todo, pero hay un sector. Por ejemplo, en el caso este del Senado, eso no fue diseñado por políticos. Se lo dejo hasta ahí hoy. Y yo sé que hay muchos sectores que van a hacer todo lo posible porque no salgan sus nombres, pero
Lo malo de los que tuvieron responsabilidad política es permitirlo. Es permitirlo. Por eso a veces cuando tú ves que un empresario, una gente de alto nivel se mete en la política, porque la función de un empresario es hacer empresa. Ese es su papel. Qué bueno que tenemos buenos empresarios, qué bueno que tenemos empresarios que creen en el país, que se arriesgan, qué cosa. Pero hay 2 o 3, tú ves, diseñadores de actos de corrupción, como el de Senasa, que no han salido y probablemente no salgan nada, porque al que se tira al agua es al otro, tú ves. Así es que yo se lo voy a dejar hasta aquí hoy, esté pendiente, vamos a ver, porque el asunto fue un poquito más. Bueno, por eso es que usted vio una explosión del mundo de los laboratorios, de farmacias y de una cosa que no tenían que ver nada con la política. Pero los políticos son culpables, poeta, porque los políticos han permitido eso. Y han permitido que el lodo le caiga a cada uno de ellos. Completamente de acuerdo contigo. Pero es un sector que es como de goma. No importa que me trujen, porque de todas maneras yo me llevo mi parte. Pero hay otros que se llevan su parte y además no le toca. Tú acabas de poner unos ejemplos, ¿verdad? De gente, óyeme, que metieron la mano, pero además quedaron bien. El empresario no se mete a político. Si alguien se mete a la política es buscando algún tipo de... Eso es la práctica que hemos tenido nosotros. Eso no quiere decir que el empresario no tenga una posición porque tiene capitales que arriesgar. Sí. Necesita un ecosistema, como se le dice ahora, al entorno, el environment en inglés, ¿verdad? Favorable. Yo no te digo que no hay empresarios que aprovechen oportunidades, ese es otro concepto. Pero el empresario está para crear riqueza, para hacer avanzar el país. Los crecimientos de un país son privados. Los gobiernos lo que crean es medidas, condiciones para eso. Pero en este caso, hay gente que no son políticos necesariamente. En el diseño y puesta en práctica de uno de los actos de corrupción más grandes de la historia de la corrupción en la República Dominicana, que es el caso del Senasa, porque, y se lo estoy diciendo hoy, no se queda en el Senasa, que es el gran peligro que corre el país en este momento. Voy a ir a hacer un aporte más lejos. Entre el Senasa y lo que pasó con el grupo de Mimilo y la operación esa Calamar, ¿qué se llama? Le pusieron Calamar, fue. Entre esos dos se construye un monorriel como el de Santiago. Si usted habla de 40,000 millones de pesos... Y sobra para ofertar 32 avenidas. Si usted habla de 40,000 millones de pesos, poniendo la mitad de lo del Senasa, 40,000 millones de pesos, y usted lo divide entre todos los municipios del país, que son 158, si mal no recuerdo, a cada municipio le tocarían 156 millones de pesos. Imagínense ustedes a cualquier municipio del país que le inyecten 250 millones de pesos en obras pequeñas, en producción y esas cosas, ¿cómo nos iría? Porque la gente no ve, no cuantifica lo que se puede hacer con el dinero de la corrupción que ha andado por sus fueros en la República Dominicana. Fíjense nada más un ejemplo, los 3,000 milloncitos de pesos, eso que devolvió alguien ahí. ¿Quién fue que devolvió los últimos que devolvieron? El cuñado fue. El cuñado, 3,000 millones. El cuñado el medio cuñado, porque aquí todo es medio. El medio. El medio cuñado de Danilo. Él levantó un colchón y lo sacó de ahí. Sí, de abajo del colchón. Clavado. De un quicio. 3,000 millones de pesos. ¿Cuántos polideportivos, cuántos centros educativos, cuánto anunció el presidente que se iban a hacer con parte de los 3,000 millones de pesos? Eso. Imagínense ustedes 40,000 millones de pesos distribuidos en todo el territorio nacional con las principales obras. ¿Dónde estaríamos nosotros? No solo por la inversión, sino por el crecimiento. El problema ha estado justamente en que la corrupción no ha dejado que este país esté en el lugar donde debía estar por el crecimiento y la generación de riquezas que hemos hecho en los últimos 60 años.
Entonces, como no lo hemos dejado, como no hemos logrado minimizar esa corrupción, usted ve que el país crece como el famoso anuncio aquel de los espaguetis Milano. Que rompen la olla. Que destapan la olla, pero no hay derrame. Los espaguetis se quedan en la paila. No. Entonces, es el único espagueti que rompe la olla, pero no cae. No cae. Entonces, imagínense ustedes nada más. Por eso es que Nayib Bukele dice, el dinero rinde cuando no se roba y cuando no se permite robar. Si aquí alguien se pusiera los pantalones y dijera, vamos a recuperar, no importa el tiempo, pero el problema son las barreras legales que hay. Pero mientras sigamos haciendo acuerdos, devuelve la mitad, devuelve lo que nosotros creemos que tú te robaste, sin los intereses y sin nada. ¿Cuántas cosas se han dejado de construir en este país por la corrupción? Debíamos tener una República Dominicana de 3 niveles, por lo menos, de 3 pisos, como decimos aquí en el Cibao. Pero no. ¿Por qué? Porque lo hemos permitido. ¿Quiénes han permitido eso? La corrupción en el área política y la del sector privado. Pero los menos corruptos son los políticos. Si usted ve el universo. Pero claro. Si usted ve el universo de todo el que ejerce la actividad política, la mayoría son gente que son serios. Los que han sido corruptos son los que se han enganchado a política. Y algunos políticos, lógicamente, claro. Pero el sector privado ha sido el gran cómplice de todo eso. Porque, ¿dónde va el dinero de la corrupción? ¿Va al Estado? No va al Estado. Es al revés. Se saca del Estado. Se saca del Estado porque tú tienes que esconderlo y mientras más lejos mejor. Se va para afuera. Y si es por paraíso, de eso a donde usted paga un mínimo de impuesto, eso aparece al doblar de cualquier esquina desde que usted sale de la República Dominicana. Ya, Poeta, para despedir mañana Boreal, pero así se me ocurre, de esas cosas que le llegan a uno en la mente. Yo quisiera saber, ¿qué piensa un presidente de la República cuando le llega la información de que en tal institución un amigo o un familiar o un cercano ha estado robando y que quizás por algún tipo de consideración o colaboración o que este me apoyó o que este dio dinero para mi campaña, no actúa? O sea, duerme bien. Nada más, porque yo pensando nada más que ese es un ladronazo que me apoyó, me dio dinero, está bien. Dinero, no voy a hablar dinero del narcotráfico, no, dinero de empresas, de empresarios, que le van a echar la mordida y la ñangá al presupuesto nacional y van a evitar que yo construya escuelas, que yo construya hospitales, que yo construya... O que le dé a construir una serie de edificaciones que pueden ser escuelas y permitirle que no la hagan con calidad para que haya un robo. O que la sobrevalúen. Yo dormiría... O concursos amañados, donde al que tú quieres que gane, le manda los parámetros y le dice, y agrégate tal cosa, que los otros no la van a agregar. Yo dormiría tranquilo. Yo creo que yo no dormiría tranquilo, porque yo digo, la naturaleza de cada quien, hay que tener una coraza para usted saber que ese amigo, familiar... Pero esa es la mala política. De cuando en cuando los países se dan dirigentes. Esto es el ejemplo más claro, Juan Bosch. Nada más gobernó 7 meses y hay que citarlo todos los días como ejemplo de organización y de anticorrupción. A Juan Bosch no perdamos. No lo derrocaron por nada de lo que dijeron, que si comunismo, no nada de esto, eso eran excusas. Era porque un presidente honesto no le dejaba ganar al BOA, eso que estamos hablando. Y esto no es el gobierno central nada más, señores. Los gobiernos municipales... No, eso no tiene madre. Se han quedado siempre como callados allá. La corrupción que hay en los ayuntamientos
con pequeñas obras, porque el asunto no es la corrupción grande, media o chiquita, es la corrupción en sentido general. Los presupuestos que tienen los ayuntamientos, que muchas veces son para favorecer a contratistas predilectos de los alcaldes o directores municipales. Esa corrupción también priva a la sociedad pequeña, a la república pequeña que es el municipio, de obras importantes. Y lo vemos como normal, porque no ha venido uno que diga, bueno, vamos a recoger la soga ahora. El que me roba aquí, yo no voy a robar, pero no voy a permitir que roben tampoco. Te voy a poner un ejemplo. Kiko Tabar, uno de los íconos de la eficiencia y de la honestidad y de la valentía, vamos a agregarle eso ahí, todavía está pidiendo que una ley para regular, para ser transparente y todo, las loterías, los juegos de azar y toda esa pendejada, que dañan a la sociedad, pero bueno, usted juega si quiere. Y si existen, está bien que existen, pero tiene que ser sobre la base de las leyes. Dice Kiko que los mismos que actúan en eso, dice, deberían ser ellos los primeros en propiciar que el proyecto de ley de juego sea aprobado. Transparencia y legitimidad en un sector como ese se hacen cada día más urgentes. Él lo dice porque creo que ayer era Día Nacional de la Lotería, algo así. Y él es el hombre que hubo que poner ahí, porque imagínense ustedes, con el número 13 aquel y del pobre ciego que pusieron a sacar, y como él no veía, no se dio cuenta que la bola que llevaba escondida, que parecía que era la que sacaba, pero él llevaba en la mano, él la puso del lado que la veían en la cámara. Y esa persona se sacó de ahí y se puso en otro lugar, el que estaba ahí, ¿verdad? Y se salvó de la justicia y todas esas cosas. Y hubo que poner a uno de los que quedan del mundo de la seriedad. Este país está lleno de gente seria. Ahora, que no siempre van a los gobiernos, y en los gobiernos hay mucha gente seria, pero hay 2 o 3 que no lo son y hunden a los demás. Señor Kiko Tabar, no ve lo que es el mundo de los juegos, una cosa que además es negativa para la sociedad. Bueno, pero existen, ya que existan, que sea dentro de una ley. No, ¿cuántos legisladores son promovidos por el sector? ¿Y cuántos de ellos, los mismos dueños, han ido a terminar a hacer leyes en el país? El que viola la ley haciendo leyes. Pero es que ya para despedir a Mañana Boreal, corto, nada más, es que a los partidos políticos les encantan cuando son candidatos a diputados y senadores, porque financian ellos mismos. Y son los jugadores nada más. Pero no hemos visto narcotraficantes siendo ellos mismos legisladores y facilitando equipos y todas las cosas en medio de las campañas electorales. Narcotraficantes que todo el mundo conoce como narcotraficantes. Y después hay las exclusas de que yo no sabía. Despedimos Mañana Boreal, venimos en breve con el café con leche. Por favor, quédese con nosotros en este miércoles. Yo no quiero una vueltica. Ombligo de la semana, 29 de octubre del 2025. ¿Una vueltita para dónde? En alguno de los elementos de eso en llave, porque todo lo de ellos es Rolls Royce, qué sé yo qué, helicóptero, avión y pendejadas. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana. Sintonía.